Bienvenidos a una nueva edición de Analiza Datos con CS Perú. El día de hoy vamos a ver el tema de manipulación de datos, parte 1. Muy bien, pero antes vamos a tocar un tema, un concepto llamado paquetes, que hemos venido refiriéndonos a lo largo de los talleres. Bien, ¿qué es un paquete? Bueno, es una colección de funciones que está diseñada a atender una tarea específica, ¿no? Es un complemento para que R pueda trabajar ciertas tareas bastante específicas con respecto a un tema. Tenemos una gran variedad de paquetes, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el paquete dplyr, ¿no? Es un paquete que proporciona un conjunto de funciones para una tarea en específica, la cual es manipulación de datos, ¿no? O bases de datos. Otro ejemplo tenemos lo que es el paquete lubridate, ¿no? Contiene un conjunto de funciones para trabajar ¿qué? El tratamiento de fechas. Como ven, el paquete es un conjunto de funciones para trabajar una tarea en específica. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando install packages. Por ejemplo, veamos aquí en la parte izquierda, colocamos install packages y entre comillas colocamos el nombre del paquete, ¿no? Puede ser lubridate o puede ser dplyr. Nota, el nombre del paquete debe estar siempre dentro de las comillas. Bien. Ahora, aquí dejamos una lista de paquetes que se recomienda que ustedes lo instalen porque lo vamos a utilizar a lo largo de los talleres. Okay. Vamos a ir a la consola para hacer una práctica. Nuevamente, ¿cómo se instala un paquete? Colocan el comando install packages, abren paréntesis y entre comillas colocan el nombre del paquete. Ejecutan con control enter y va a demorar. Este tiempo que demora va a depender del internet que ustedes tengan. Por ejemplo, el tidyverse es un paquete grande que va a demorar un poco más. ¿Bien? Y finalmente Río. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, no lo coloco comillas? Lo que le va a ocurrir es aparecer error. ¿Ven? Dice error, no encuentra el paquete Río, ¿no? Pero simplemente es porque no le han puesto las comillas. Muy bien, la instalación es única vez, ¿no? Lo que sí van a tener que hacer cada vez que quieran usar este paquete es cargarlo. ¿Bien? ¿Cómo se carga un paquete? Con la función library. Colocan library, vean acá en el ejemplo, y dentro de los paréntesis colocan el nombre del paquete que quieren cargar. Veamos un ejemplo. Colocamos library y dentro de los paréntesis el nombre del paquete. Ahora, cada vez que carguen un paquete, generalmente les va a aparecer un mensaje. Bien. Mientras no diga la palabra error, no hay ningún problema. Así aparezca en letras rojas, por ejemplo, vamos a correr el janitor. Aquí pareciera que hay un conflicto, ¿no? Pero no, mientras no esté en rojo, pero mientras no haya la palabra error, no hay ningún problema. ¿Bien? Y pueden colocar el nombre en esta situación, cuando usan library, pueden colocar con comillas o sin comillas. Bien, ahora sí ya vamos a pasar al tema de la manipulación de datos, ¿no? O manejo de datos. Bien, hay un operador que vamos a utilizar constantemente cuando manejemos los datos. Bien, se llama el operador pipe. Tiene esta simbología que es porcentaje mayor porcentaje. Y tiene un atajo, una combinación de teclas para poder crear este símbolo, ¿no? Este operador. En Mac la combinación es CMD Shift M y en Windows es Control Shift M, ¿no? Ustedes colocan las tres teclas y les va a aparecer este operador. Ahora, ¿por qué lo usamos? Porque veamos la gráfica. En la gráfica de arriba, este código que está escrito es muy complejo de entender. No se recomienda escribir de esta manera el código. Bien, en su lugar vamos a utilizar esta manera, la cual está aquí abajo, de cómo programar. Lo que vamos a colocar al inicio, al principio, es el objeto, la base de datos que queremos manejar o manipular, y lo vamos a unir con un operador, el pipe, el que hemos hablado hace un momento. Y debajo de ese operador recién van a colocar las funciones de manipulación o de manejo de datos. ¿Bien? Entonces, el operador pipe es un concatenador, ¿no? Si se dan cuenta, cada vez que termino una línea, coloco el pipe, continúo abajo,
coloco el pipe, continúo abajo y así sucesivamente hasta que llega a la línea final en donde ya no voy a colocar el pipe. Bien, vamos a ver entonces la primera función de manipulación de datos, el cual se llama select. ¿Ok? Esta función que nos permite es bastante sencilla, la verdad. Nos permite seleccionar variables o columnas de una base de datos. Bien. Veamos el ejemplo aquí en la parte derecha. Tenemos una tabla, una base de datos simple que tiene 4 columnas. Entonces yo le quiero dar la indicación para que de las 4 columnas solamente me seleccione 2. ¿Ok? En este caso va a ser A y C. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Qué función o qué líneas de comandos le tengo que asignar para que haga esta acción? Para eso vamos a usar la función select. Aquí está la sintaxis, cómo se escribe el código. Primero colocamos el nombre de la base de datos, colocamos el pipe y debajo escribimos la función select, ¿no? Select de seleccionar. Y dentro del select colocamos los nombres de las columnas que queremos hacer la selección. En este caso, A y C. Por lo tanto, al seleccionar A y C, obtenemos una nueva base de datos, pero solamente con la selección efectuada. ¿Ok? Veamos un ejemplo en R. Primero vamos a cargar la base de datos. Muy bien, cargamos la base de datos, como ya ustedes han visto. Ahora, hay una función nueva aquí también que estamos empezando a usar, que es el glimpse. Cada vez que ustedes usen una nueva base de datos, se recomienda que hagan un resumen. Colocamos la función glimpse y dentro colocamos el objeto que contiene la base de datos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, va a ser un resumen, un vistazo de esta base. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene 171 filas, tiene 7 columnas, y dentro de cada columna o cada variable tiene un nombre. Bien, país, código, continente. Es una base de casos de COVID a nivel mundial. Ok, ahora vamos a pasar al uso de la función select. Tenemos la base data COVID. El enunciado dice, seleccionemos las variables que corresponden a país y los casos. Es decir, de mi base grande, solamente quiero seleccionar las columnas país y columna casos total. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, primero colocamos el nombre de un objeto en donde se va a guardar esta selección. Luego colocamos el nombre de la base de datos que queremos manipular o manejar. Agregamos el pipe y debajo escribimos la función select. Y dentro de select colocamos el nombre de las columnas que queremos seleccionar, ¿no? País y casos total. Ejecuto con control enter, visualizo el df1, que es el objeto de la tabla, y efectivamente podemos ver que tenemos la columna país y casos total. Muy bien, ahora podemos hacer otro tipo de selección. En lugar de decirle qué columnas quiero, otra forma de hacer una selección es diciéndole qué columnas no quiero seleccionar. Bien, para eso vamos a usar el negativo, ¿no? El símbolo menor. El enunciado dice, seleccionemos todas las variables a excepción de código y continente. ¿Cómo hago eso? Es decir, de la tabla grande yo quiero seleccionar todos menos la columna código y menos la columna continente. Bien, para eso, nuevamente creamos una tabla, un objeto en donde se va a guardar la información. Vamos a usar la base grande, la base madre de data COVID. Aplicamos la función select y escribo el nombre de las columnas. Solo que en lugar de decirles quiero seleccionar estas, les voy a decir con un símbolo negativo que las quiero quitar. Quiero quitar la columna código y quiero quitar la columna continente. En ejecuto, veamos la base de F2. Y efectivamente vamos a encontrar que ya no están esas columnas porque las hemos removido. Y otro tipo de selección, de las más comunes, es usando el 2 puntos. ¿En qué situaciones usamos el 2 puntos? Cuando queremos hacer una selección de variables continuas. Por ejemplo, el enunciado dice,
Seleccionemos las variables desde país hasta caso total. ¿No? Veamos la tabla. Desde país hasta casos total. Solamente quiero seleccionar esas columnas. Entonces, como hemos aprendido, podemos poner país, código, continente, casos total. Pero hay una forma más corta de decirle, yo quiero desde país, 2 puntos, hasta casos total. De esa manera vamos a seleccionar todas las columnas, todas las variables que están en medio. Veamos el código. Creamos un objeto en donde se va a guardar. Ponemos nuevamente la base madre, data COVID. Debajo colocamos select y hacemos el código que les mencioné. País, ¿no? 2 puntos, casos total. Desde país hasta caso total. Ejecutamos, visualicemos la tabla y efectivamente solo ha hecho la selección de esas columnas que se le ha indicado. Bien, entonces, estas son algunas de las muchas maneras de hacer selección, pero son las más usadas y las más útiles. Usando el negativo, usando el 2 puntos. También tenemos otras formas de seleccionar con palabras claves o patrones, pero eso no lo vamos a usar con mucha regularidad. Más se va a usar el negativo y el 2 puntos. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Nos vemos en una próxima edición de Analiza Datos con CS Perú. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.